En medio de la crisis que estalló hace una semana en Ecuador, el presidente Lenín Moreno ha denunciado que detrás de la violencia hay una intención política de desestabilización para romper el orden democrático. Ha señalado al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y también a Nicolás Maduro como responsables de ese estallido social que ha terminado en vandalismo. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Nicolás Maduro, llamado sátrapa por el presidente ecuatoriano, respondió a esos señalamientos. Dijo que él podría enseñarle a Lenín Moreno cómo se gobierna. Haciendo mucho con poco e invirtiendo la riqueza nacional para atender y satisfacer las necesidades de un pueblo, que vean en la revolución bolivariana cómo se garantiza la educación pública, gratuita y de calidad. A los niños, a la juventud, a todo el pueblo, en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación universitaria. ¿Cómo podemos distribuir la riqueza? Y en tiempos de guerra económica, nunca falta el recurso para abrir nuevas aulas de clase, para abrir nuevas carreras, para atender a quien necesita educación. La educación es columna vertebral de un país. ¿Cómo le van a quitar los recursos? Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional quiere imponer en América Latina su modelo excluyente, generador de miseria, generador de pobreza, su modelo oligárquico que beneficia al capital, a los multimillonarios y dejar de lado a los pueblos. Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles, no es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia, es rechazando al Fondo Monetario Internacional. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al Fondo Monetario Internacional y a su modelo capitalista salvaje, a su modelo excluyente, esa es la verdad. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía, que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando qué próximo gobierno puedo tumbar. Ante los sucesos de alteración del orden público ocurridos en los últimos días en el Ecuador, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú han manifestado su rotundo rechazo a todo intento de desestabilización de los regímenes democráticos legítimamente constituidos. Expresaron en un documento conjunto su respaldo firme a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno para recuperar la paz, la institucionalidad y el orden, utilizando los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley, como lo ha venido haciendo. Asimismo, han rechazado toda acción encaminada a desestabilizar las democracias. Acusan directamente al régimen de Nicolás Maduro de lo que pueda suceder, porque dicen busca extender los lineamientos de la nefasta obra del régimen venezolano a los países democráticos de la región. ¿Qué se dice en Venezuela a propósito de estas acusaciones? La institucionalidad venezolana ejercida por la Asamblea Nacional. ¿Cómo se pronuncian los diputados? Vamos a conversar en Caracas con Carlos Valero, él es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Diputado, buena tarde, gracias por estar acá. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el contacto. ¿Ustedes cómo valoran lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno? ¿Respaldan esa tesis que indica que, además del presidente o el expresidente Rafael Correa, es Nicolás Maduro quien sostiene a ese grupo que guía a los vándalos en el Ecuador? Bueno, no es descartable ninguna hipótesis. Afortunadamente en Ecuador, así como en Colombia, así como en la democracia del occidente, existe una separación de poderes y existe una institucionalidad muy fuerte que arrojará unas investigaciones y que esas investigaciones van a ratificar la hipótesis o a negar la hipótesis que está señalando el presidente Correa,
el presidente Lenín Moreno, perdón. Entonces nosotros sí creemos que el régimen de Maduro es capaz de eso y mucho más. Pero además confiamos en que las investigaciones, porque entiendo que han detenido a una cantidad importante de manifestantes que dicen que al parecer son venezolanos. Esos manifestantes, muchos de ellos, parece que han señalado ya que recibían dinero por participar en esto. Entonces hay una investigación en curso. Esa investigación, cuando arroje sus resultados finales, es altamente probable que sí, que Nicolás Maduro esté involucrándose en todos estos movimientos, básicamente para distraer la opinión pública continental sobre la grave crisis migratoria que nos afecta y básicamente también para que los ruidos que se pueden generar allende nuestras fronteras de alguna manera limiten o acallen las voces de cambio de más del 85% de los venezolanos. Ellos dicen tener pruebas, hablo del gobierno del Ecuador, dicen tener las pruebas en la mano de que eso está ocurriendo. ¿Ustedes han tenido algún indicio de que sea cierta una reunión o varias reuniones, de hecho, del expresidente Correa con quienes fueron parte de su gabinete, con exfuncionarios ecuatorianos, pero también con miembros del régimen de Venezuela en Caracas y en Barquisimeto, como se ha dicho? ¿Ustedes saben algo de ello? Estamos investigándolo. El expresidente Correa, que entiendo es prófugo de la justicia de su país, declaró desde Bruselas 48 horas después de que se había denunciado que él en teoría estaba acá en Caracas, ¿no? Nosotros estamos llevando nuestras investigaciones y vamos a determinarlo. También debo de señalar que desde la administración del presidente Guaidó nosotros le damos el respaldo absoluto al presidente Lenín Moreno en su digamos, en su manejo que está intentando hacer de la crisis del Ecuador, en su manejo de la crisis económica, en su manejo de la crisis política. También hemos hecho un llamado muy claro a los venezolanos que están en Ecuador, un número relativamente importante, estimamos que un número que puede llegar a los 300.000, de que no se involucren en ningún tipo de protesta violenta ni de protesta inducida contra el gobierno legítimo del presidente Moreno. Ecuador ha sido, digamos, las autoridades ecuatorianas han sido muy amables con nuestra diáspora, han entendido el problema que vivimos, nos han abierto las puertas y no podemos nosotros devolver el favor al acceder digamos, a recibir este enorme número de venezolanos. No lo podemos nosotros devolver participando en campañas de desestabilización o participando en problemas que no son nuestros. Son problemas de los ecuatorianos que deben ser resueltos de forma pacífica, de forma constitucional, y evidentemente las imágenes que se han visto en televisión, donde se están quemando comisarías, donde se queman motos, donde se queman vehículos de la policía, no tienen nada que ver con una manifestación pacífica ni una manifestación democrática, sino que evidentemente ahí hay un acto de vandalismo y hay un acto de desestabilización. Usted ha hablado de los venezolanos en el Ecuador y yo quería también tocar este tema con usted, que recientemente en una entrevista en un canal de televisión local venezolano ha dicho que es Nicolás Maduro, es el régimen de Venezuela el que promueve la xenofobia. Ha dicho que además de Maduro, su canciller Jorge Arreaza han implantado una serie de medidas restrictivas en las embajadas de esos países que están en contra de la llamada Revolución Bolivariana, los mismos que reconocen el gobierno interino de Juan Guaidó. Usted ha explicado que no se le permite a los venezolanos realizar ningún trámite migratorio en las oficinas consulares de esas naciones. Y también ha hablado de la acción de la Asamblea Nacional que busca que la ONU haga la declaración del carácter de refugiados para los migrantes. ¿Por qué Nicolás Maduro, diputado, dice usted, es el que promueve esos actos de xenofobia que hemos visto recientemente en el Perú, por ejemplo? Sí, bueno, en primer lugar, Nicolás Maduro es el principal responsable de estos movimientos xenófobos porque es el promotor de esta crisis migratoria sin precedentes en la región. Nosotros, digamos, sin precedentes en los tiempos contemporáneos, quizás en la guerra civil, en el proceso de confrontación colombiana llegó a ocurrir algo parecido, pero en un lapso de 50 años de guerra civil que tuvieron ellos entre los distintos grupos. Nosotros tenemos en los últimos 5 años casi 4.5 millones de venezolanos que han salido del país.
Hay algunos lugares, en el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos aproximadamente 1.6 millones de venezolanos. En el caso de Perú, estamos ya hablando de 900.000 venezolanos. En el caso de Ecuador, como te comento, casi 300.000. Entonces, por supuesto, el generar este masivo movimiento poblacional, producto de una crisis política que él ha ido incubando con su modelo, pero que además desde el 20 de mayo del año pasado, cuando hicieron unas elecciones fraudulentas que no reconoció absolutamente nadie, y cuando además se niegan a buscarle solución a la crisis política, que en principio es básicamente restablecer la Constitución y reinstitucionalizar el país, comenzando, por supuesto, por la figura institucional de la presidencia. También estamos nosotros dispuestos a que se reinstitucionalice la Asamblea Nacional, a que vayamos a nuevas elecciones. Al cerrar ellos las puertas y permitir que siga creciendo este flujo migratorio, es evidentemente responsable. Después, al intentar exportar un modelo político anacrónico, un modelo político salvaje que genera pobreza, miseria, hiperinflación, también, por supuesto, de alguna manera genera movimientos xenófobos. Al pelearse con todos los vecinos, aumenta eso mismo. Y en el caso del canciller Arreaza, ellos han dado la instrucción de que un venezolano que solicite ante algún organismo de Naciones Unidas una medida de protección, llámese asilo político, llámese consideración de estatus de refugiado, ese venezolano, según ellos, declara que ha sido perseguido por el gobierno de Maduro. En muchos casos ha habido persecución política, pero en la inmensa mayoría de los venezolanos ha habido, de alguna manera, una persecución económica, social, que no tienen cómo vivir. Acá el sueldo promedio mensual no llega en este momento a $5 al mes. Y, por supuesto, con eso no puede vivir absolutamente nadie y tienes una inflación, una hiperinflación desatada. Entonces, ellos dan la instrucción de que esos venezolanos son enemigos de la revolución, en consecuencia son enemigos de la patria, y ellos, bueno, no le prestan asistencia consular, los discriminan. Entonces, ha habido una política consular del odio, una diplomacia del odio hacia nuestros hermanos en el mundo, y por supuesto eso hace que ellos sean absolutamente los responsables de esta xenofobia. Ha habido, por supuesto, en el caso como Perú, un grupo de venezolanos que se dedican a las bandas delictivas que se movieron también a esos lugares y generaron unos enormes problemas, pero eso es un grupo muy, muy pequeño, y que nuevamente el hecho de que estemos frente a esta enorme crisis institucional con un gobierno usurpador, pero de alguna manera en control de los aparatos de inteligencia, de mucho de la información consular y de mucha de la información policíaca inclusive, entonces eso dificulta que haya una coordinación eficaz entre las distintas autoridades, por ejemplo en el caso de Perú, y las autoridades policiales venezolanas, y eso también evidentemente acrecenta la sensación de que no se puede resolver este tema de la inseguridad y termina desembocando en xenofobia. Y por eso para nosotros es claro que Nicolás Maduro es el principal promotor de esta campaña xenófoba. Toda vez de promover la misma crisis interna. Gracias, Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y siempre la orden acá desde Venezuela para contarles lo que ocurre, y le decimos a los venezolanos que están en Colombia, que sabemos que son muchos, y en el mundo que ven este programa, que vamos a recuperar nuestra democracia, que sigamos luchando y que tengamos mucha fe en nuestra Asamblea Nacional y en el liderazgo del presidente Juan Guaidó y de todos los parlamentarios y la clase política que está luchando por el país. Gracias y hasta pronto.